Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, continuamos con las lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita, recordando que estamos en el capítulo número 14 titulado Las tres modalidades de la naturaleza material y estamos todavía reflexionando sobre los versos que van del 22 al 25, donde el Señor Supremo le está describiendo a Arjuna cuáles son los signos y tipos de comportamiento que se presentan de manera general en aquella persona o aquella entidad viviente que ha trascendido la influencia de las tres modalidades de la naturaleza material, o sea, aquella persona que se ha liberado de la modalidad de la ignorancia, la pasión y la bondad. Pero este liberado no significa que ya no está en ellas, sino que ya su comportamiento y su posición no está esclavizado a la influencia de estas modalidades. Las modalidades siguen existiendo, pero ya es la persona quien no está atada a la influencia de las modalidades. Entonces, habíamos visto las dos primeras partes de estos versos y vamos a intentar, pienso que sí, terminar la última parte. Hasta aquí hemos visto lo siguiente. Voy a leer el fragmento que vimos ayer y antes de ayer. La Suprema Personalidad de Dios dijo, oh hijo de Pandu, aquel que no odia la iluminación, el apego ni la ilusión cuando están presentes, ni los añora cuando desaparecen, aquel que se mantiene firme e imperturbable a través de todas esas reacciones de las cualidades materiales, y que permanece neutral y trascendental, sabiendo que sólo las modalidades están activas. Aquel que está situado en el ser y que considera que la felicidad y la aflicción son iguales, que mira con la misma visión un poco de tierra, una piedra y un pedazo de oro. Hasta ahí habíamos llegado. Entonces la última parte de los versos dice lo siguiente: que tiene la misma disposición hacia lo deseable y lo indeseable. Generalmente cuando escuchamos hablar sobre cualidades o características o comportamientos de las grandes almas o almas que han adquirido el conocimiento de manera completa y perfecta, podemos ver que algunos de sus comportamientos o tendencias puede que nos confundan e incluso puede que no parezca lógico desde nuestro raciocinio material, o sea, el raciocinio al cual estamos acostumbrados. Por ejemplo, en este fragmento dice que aquel que tiene la misma disposición hacia lo deseable y lo indeseable. Normalmente uno podría pensar, pero ¿cómo alguien podría tener la misma disposición? O sea, ¿cómo alguien podría tener la misma actitud frente a algo que le sea deseable que frente a algo que le sea indeseable? Generalmente las personas tienen una actitud favorable frente a lo deseable, frente a lo que les gusta, y una actitud no tan favorable frente a aquello que no les gusta. Pero vamos a recordar que el me gusta y el no me gusta evidentemente son dos contrariedades, o sea, son dos extremos de un mismo comportamiento, o sea, o de una misma experiencia, la experiencia de el gustar. De un lado está lo que no me gusta, del otro lado lo que me gusta. Y cuando nos encontramos con dos extremos de la misma cosa, eso se conoce como dualidad. Dualidad. Y vamos a ver que la dualidad está presente en cada experiencia de este mundo. Cada posible experiencia de este mundo tiene dos extremos. Un extremo el que consideramos en el extremo negativo y otro extremo al que consideramos lo opuesto o el extremo positivo para nuestra experiencia. Pero
Vamos a recordar también que esos extremos surgen de nuestra experiencia personal. O sea, no hay un me gusta o un no me gusta que sea absoluto para todo el mundo. Hay cosas que le resultan favorables a una entidad viviente y que no le resultan favorables a otras. Usted como ser humano, por ejemplo, no le resulta favorable normalmente vivir en una oscuridad total o en las profundidades de una gran cueva donde no entra aire y prácticamente tampoco entra oxígeno. Sin embargo, si usted entra allí e investiga, va a encontrarse que hay muchas entidades vivientes que viven confortablemente en ese hábitat, como los murciélagos e incluso algunos insectos. Pero sin embargo, usted, dada su maquinaria corporal de ser humano, eso les haría prácticamente inhabitable. Y de habitar allí, entonces le sería muy molesto, o sea, no entraría normalmente dentro de su agrado. Por tanto, el me gusta y el no me gusta está condicionado por el tipo de maquinaria o cuerpo o estilo de vida o facilidades que usted como criatura encarnada tenga. Esto significa que el me gusta y no me gusta es relativo, como todo en este mundo. Pero además de eso, dentro de la misma especie, por ejemplo, dentro de los mismos seres humanos, tenemos que el me gusta y el no me gusta también adquiere un carácter individual o personal. O sea, incluso dentro de las cosas que están diseñadas para los seres humanos, una misma cosa le puede ser favorable o gustarle a alguien y esa misma cosa puede que le sea desfavorable o desagradable a otra persona. Entonces en el me gusta y el no me gusta interviene, por supuesto, la mente, la etiqueta mental, la experiencia mental, la memoria en relación a ese objeto o a esa experiencia que ese ser haya desarrollado, haya clasificado y haya, por supuesto, guardado en sus archivos para comportamiento futuro. Pero una de las cualidades de las grandes almas o almas iluminadas es que han trascendido el campo de la mente. O sea, ellos no están actuando guiados por la mente. Ellos simplemente han comprendido que la mente está llena de programaciones que se han diseñado en esta vida y que esas programaciones han construido diferentes algoritmos complejos y el ser humano actúa de acuerdo a maquinarias automáticas, o sea, programaciones automáticas. Por tanto, cuando comprenden ellos eso, toman una decisión. Toman la decisión de tratar de salirse de la esclavitud de las programaciones. Dejar que su mente siga funcionando, por supuesto, pero reparar un poco, reajustar un poco todas esas programaciones automáticas y convertirlas en comportamientos completamente conscientes. Cuando uno hace eso, entonces uno va liberándose de la automatización. Y cuando uno se libera de la automatización, entonces uno toma en sus manos su experiencia personal. Y cuando esto sucede, entonces uno comienza a decidir conscientemente este asunto de clasificación. O sea, cómo clasificar algo. Me gusta, no me gusta. Pero entonces esa persona que está adquiriendo conocimiento no solo sale de esa automatización, sino que comienza a encontrar y comprender la diferencia que hay entre ella y la mente material, entre ella y el cuerpo material, entre ella y los sentidos materiales, ella y la inteligencia material, ella y los egos falsos. Y entonces se comprende como algo completamente diferente y se clasifica como algo espiritual. Por tanto, en ese estado, esa persona se libera de la dualidad. O sea, para esa persona lo desagradable y lo agradable no existe porque ella comprende que una experiencia realmente no es agradable ni desagradable para ella como conciencia, o sea, como punto de conciencia, como alma espiritual. No, eso de agradable o desagradable es en relación o al cuerpo o a los sentidos o a la mente. Si usted comienza a analizar su vida y usted, por ejemplo, cuando se encuentre frente a un objeto, una comida, una experiencia o una compañía, usted se siente de un modo determinado. Vamos a suponer que se siente feliz. Usted siente que esa experiencia es muy agradable o siente que la experiencia es muy desagradable. Entonces usted pregúntese,
Bueno, perfecto, yo me estoy sintiendo en desagrado o me estoy sintiendo mal, no me estoy sintiendo a gusto. O me estoy sintiendo a gusto, o me estoy sintiendo feliz, o me estoy sintiendo alegre. Entonces, en vez de decir yo me estoy sintiendo, pregúntese, ¿qué es lo que se está sintiendo así? ¿Qué es lo que está gustando o no gustando de esta experiencia? ¿Es mi cuerpo quien está sintiéndose agradable o en desagrado? ¿O es quizás esta experiencia le está dando agrado a mi mente o desagrado a mi mente o a mis sentidos? O sea, usted se va a dar cuenta que el término agradable o no agradable, el término placer o sufrimiento se deriva desde una perspectiva que sale o del cuerpo material o de los sentidos materiales o de la mente material o de la inteligencia material o en relación a los egos falsos. Ninguna experiencia del mundo material realmente puede ser agradable ni desagradable para el alma espiritual, porque el alma espiritual no puede constatar ninguna experiencia material. En verdad, esa experiencia no la está recibiendo directamente el alma espiritual. Y es simplemente como está enlazada e identificada con la cadena de ego falso, o sea, su personaje, el que ha creado o los que ha creado, inteligencia material, mente material, cuerpo material, sentidos materiales. Como ella está identificada con todo esto, que es lo que le sirve de intermediario entre ella y el mundo material, entonces ella cree que está recibiendo placer o ella cree que está recibiendo sufrimiento. Pero como alma espiritual, en verdad, ni el placer ni el sufrimiento material pueden tocarla. Pero están tocando o al cuerpo o a la mente. O sea, el cuerpo, vamos a suponer que un cuerpo está diseñado, por ejemplo, el cuerpo de un pez para vivir en el océano o en un río, en un lago, a una temperatura determinada, con una velocidad de corrientes de agua determinada, y ese cuerpo está diseñado para vivir cómodamente allí. Entonces eso quiere decir que cuando ese cuerpo de ese entidad viviente se encuentra en esas condiciones, se va a sentir feliz, va a sentir placer. Y cuando se encuentra en unas condiciones diferentes, o la temperatura del agua cambió, o el agua se contaminó, va a experimentar displacer, o sea, sufrimiento. Pero en verdad, esa clasificación de placer o no placer está dado en referencia a las condiciones de ese cuerpo material. Es el cuerpo material y la experiencia que está teniendo a través de ese cuerpo lo que le hace sentir o creer que está en placer o en no placer. El alma elevada o el alma iluminada ha comprendido eso. Por tanto, ella puede ser trascendental a esto del placer y del no placer. El cuerpo que está ocupando en este momento puede pasar por diferentes experiencias, algunas placenteras y otras displacenteras, pero ella es capaz de comprender que es el cuerpo quien está pasando por esa experiencia y por tanto en medio de esa experiencia es capaz de permanecer estable en la comprensión espiritual de la existencia y en el refugio a los pies del Señor Supremo. Normalmente cuando pasamos por una experiencia buena o mala, según nuestra mente clasifique, tenemos la tendencia a que nuestra atención se absorbe en ella. Nos quedamos completamente absorbidos en esa experiencia, ¿verdad? Experiencias de dolor o de gozo, de preocupación o de anhelo, de lo que sea. Nos hundimos en esa experiencia y esa experiencia se convierte en nuestra vida completa, a tal punto que olvidamos nuestra identidad. Es lo que nos ha pasado. Llevamos incontables vidas olvidando nuestra identidad porque estamos atrapados en determinadas experiencias, de experiencia en experiencia. Pero es bueno meditar sobre el asunto. Cuando usted esté teniendo una experiencia determinada de agrado o desagrado, pregúntese, ¿cuál de las partes que conforman mi existencia material es la que está dando referencia de agrado o desagrado? ¿Es el cuerpo quien está diciendo, ay, estoy sufriendo? Y entonces tú te sientes sufriendo porque ese cuerpo está sufriendo. ¿O es la mente quien está diciendo, qué sufrimiento tan grande, llevo muchos días estresada, ansiosa, es la mente? ¿O es la inteligencia que está confundida? ¿O es los sentidos? O sea, usted va a ver siempre que el motivo de agrado o desagrado está en algún elemento que compone a esta maquinaria material o al campo de la acción. Vamos a recordar que los elementos son los elementos burdos, tierra, agua, fuego, aire,
éter. Vamos a recordar que después entonces tenemos también ahí los sentidos, los de la acción y los de la percepción. Tenemos la mente, la inteligencia y el ego falso. O sea, esos 8 elementos conforman lo que conocemos como vida material o cuerpo material. Entonces, en alguno de esos 8 elementos es donde está ocurriendo una determinada condición que usted está experimentando como gozo o sufrimiento, pero esa condición no está ocurriendo en el alma espiritual, no puede. No hay ningún fenómeno material que pueda afectar al alma espiritual y eso lo sabemos de teoría, pero no lo acabamos de comprender, no lo hemos comprendido en experiencia viva. Y tenemos que reflexionar sobre eso. Tenemos que reflexionar entre la diferencia que hay entre lo que está sucediendo en los elementos materiales que conforman esto que llamamos cuerpo material y lo que está sucediendo a nivel de conciencia, a nivel de alma. Una cosa es la maquinaria y otra cosa es el chofer o el pasajero de esa maquinaria. Usted cree que es la maquinaria, yo creo que soy la maquinaria, pero no somos la maquinaria. Somos el pasajero que está dentro de esa maquinaria. Bhagavad Gita dice, la entidad viviente se encuentra dentro del cuerpo como una gran maquinaria hecha de energía material. Pero esa entidad viviente está hecha de energía espiritual. Por tanto, eso es necesario meditarlo, reflexionarlo. Y así y únicamente así es que uno puede comprender por qué este texto en este fragmento dice que tiene la misma disposición hacia lo deseable y hacia lo indeseable. En verdad, ese tipo de grandes almas o personas iluminadas o grandes devotos no desean nada ni rechazan nada relacionado a este mundo material. Ellos hacen lo que haya que hacer según el momento, según los deberes, según lo que el Señor desea. Ellos hacen lo que haya que hacer. Puede ser desagradable o agradable, pero ellos lo hacen y ya, pero lo hacen desde una perspectiva espiritual, con su conciencia fija en la referencia espiritual, comprendiendo que si es agradable o desagradable, está siendo solo agradable o desagradable para el cuerpo, para la mente, etcétera, etcétera, pero no para ellos como conciencia, no para ellos como energía espiritual. Continúa diciendo que es constante, encontrándose igual de bien en la alabanza y en la censura, en el honor y en el deshonor. O sea, la palabra constante significa que él, como está convencido ya de lo que ha comprendido, permanece fijo. A pesar de cualquier cosa que le pueda suceder, él trata de permanecer fijo allí, en eso que ha comprendido. ¿Qué es lo que ha comprendido? Que él es una criatura espiritual, es un fragmento, por decirlo así, de conciencia, es porción integral del Señor Supremo. No puede ser afectado por la energía material, pero sí puede caer bajo su dominio cuando se identifica con ella. Entonces él trata de no identificarse con ella, él trata de mantenerse identificado solo con el Señor Supremo y la dimensión espiritual, o sea, y su naturaleza espiritual. Y él trata de ser constante en eso, recordárselo constantemente, ser constante en el servicio devocional, ser constante en pensar en el Señor, ser constante en todo lo referido al Señor. Y entonces dice que gracias a que es constante, entonces se encuentra igual de bien en la alabanza y en la censura, en el honor y en el deshonor. Ahí vamos a encontrar de nuevo las dualidades: alabanza y censura, honor y deshonor. Seamos en la vida, sobre todo, por ejemplo, si desde una persona común hasta una persona que tenga un cargo importante, que siempre estás en el riesgo de exponerte a este tipo de dualidades. Cuando haces algo, es probable que algunas personas te alaben, te aplaudan, si ese algo coincide con lo que ellos esperan. Pero si no coincide con lo que ellos esperan, es probable entonces que empiecen a decir cosas negativas sobre ti, o sea, ya no te alaban, sino que hacen lo contrario, o sea, te censuran. Pero también pasa con el famoso honor y el deshonor. El honor y el deshonor son conceptos materiales.
conceptos materiales. Lo que es honorable para una cultura no es honorable para otra. Hay personas que han muerto por esos conceptos y siguen muriendo, ¿no? Por el concepto de honor. O sea, yo no pierdo mi honor, yo he perdido mi honor, ahora me suicido porque sin mi honor no vale la pena vivir, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a ver que la clasificación de honorable o no honorable también es una clasificación mental, como todas las clasificaciones. Si nos podemos analizar qué es el honor y de qué depende el honor en diferentes épocas y culturas, nos vamos a ver frente a un hecho. O sea, no hay nada en concreto que sea el honor, ni hay nada en concreto que sea el deshonor. Simplemente es la aceptación de unos parámetros por los cuales ya yo decido guiar mi vida. A tal punto que a veces esos conceptos de honor y deshonor me hacen a veces hacer cosas que no quiero hacer o puede que me impidan hacer otras que deseo hacer porque hay viene el honor. No, porque si hago eso, ¿qué van a decir de mí? Voy a perder mi honor, voy a perder eso. O el otro dice, no, voy a hacer tal cosa, porque aunque no sea agradable, aunque no me guste, pero eso me va a dar honor, ¿verdad? Y entonces en ese enredo mental la criatura se pasa la vida entera y no es completamente libre y por tanto no puede avanzar en las sendas de la comprensión sobre sí mismo. Entonces el devoto puro, el devoto del Señor Supremo, en su dedicación al servicio devocional amoroso hacia Dios, a veces tiene que incurrir en comportamientos y conductas que puede no sean honorables para un grupo de personas determinadas y lo critiquen, lo cuestionen, lo apunten, lo censuren, le digan tú has perdido el honor, lo que sea. Pero como él está fijo en su servicio al Señor y está consciente de lo que está haciendo, le agrada al Señor y lo que está haciendo es lo que el Señor quiere que haga, entonces él simplemente permanece allí tranquilo. Él no se afecta porque le digan esto, porque lo critiquen de aquella manera. Ojo, eso no significa que el devoto puro viola las reglas de comportamiento y hace lo que quiera sin interesarle el criterio de los demás. No, porque eso es modalidad de la ignorancia. El devoto puro no hace lo que quiera. El devoto puro está en manos del Señor y el devoto puro hace lo que el Señor quiera. Y al devoto puro sí le interesan las reglas, sí le interesan las regulaciones. Él no cree en ellas, pero él las asume para mantener la sociedad en buen funcionamiento. Él no tiene ninguna regulación. El devoto puro ya no tiene regulación ninguna porque él ha cumplido el objetivo, situarse fijamente en el Señor. Pero él decide seguir toda regla, toda regulación de comportamiento para no perturbar la mente de los demás y para dar buen ejemplo a los que vienen detrás, para que no perturben el orden social. Pero si él tiene que comportarse de una manera determinada para satisfacer al Señor o cumplir con la voluntad del Señor, aunque esa manera rompa reglas y rompa regulaciones, entonces él lo hace. Él no tiene ningún problema en hacerlo. Arjuna tenía que comportarse, Arjuna tenía que pelear. Para muchos pelear, para muchos es un dilema que el Señor Supremo esté mandando a un devoto puro a pelear. Que le esté diciendo, tienes que pelear. Porque el concepto que la gente en su mayoría tiene de Dios, Dios es amoroso, Dios es pacífico, entonces es imposible que Dios esté mandando a alguien a que pelee, ¿verdad? Entonces, ese comportamiento tanto de Krishna como de Arjuna, el Bhagavad Gita, puede ser censurado, de hecho es censurado por muchas personas que tienen un concepto del Señor a su manera, o sea, el Señor como aquel que nunca manda a hacer nada que pueda ser causa de violencia, etcétera, etcétera, en este mundo material. Entonces uno podría decir, bueno, y uno censurar a Arjuna por participar en la batalla, censurar a Krishna por mandarlo a participar en la batalla. Pero Arjuna no tenía en cuenta eso. O sea, Arjuna no tenía en cuenta si lo iban a criticar o no. Arjuna lo único que tenía en cuenta era cuál es la voluntad de mi Señor. O sea, y cómo puedo complacer a mi Señor desde mi naturaleza. Y mi naturaleza es la naturaleza de guerrero. Así que lo mejor que puedo hacer es enrumbar mi naturaleza a la satisfacción de Dios. Soy guerrero, tengo que pelear. De una manera u otra yo voy a pelear porque mi naturaleza es esa.
pero tengo dos opciones. O peleo por mis propios intereses o peleo por los intereses del Señor. Si peleo por mis propios intereses, modalidad de la pasión y me voy a ir hundiendo hacia la ignorancia. Pero si peleo por los intereses del Señor, eso es modalidad de la bondad, elevándose hacia la trascendencia. La entidad viviente tiene la libertad de decidir o avanza en su vida o se deteriora. Esa es nuestra libertad, se llama libre albedrío. Y cada decisión que tomamos en nuestra vida o nos está empujando en una dirección o en la otra, no hay manera de permanecer en ninguna dirección. Cada decisión que usted tome va a contribuir a que usted se mueva en un sentido o en el otro, hacia la elevación o el progreso o hacia el deterioro y la oscuridad. Entonces Arjuna evidentemente estaba decidiendo acatar la voluntad del Señor. Aparte de que lo censuraran o aparte de que perdiera el honor porque dijeran fuiste un malvado o bueno, o lo que quieran decir, pero él permanecía estable en el intento de sincronizar con la voluntad del Señor. Continúa diciendo que trata igual al amigo y al enemigo y que ha renunciado a todas las actividades materiales. Evidentemente para una persona así que ve lo mismo la tierra, la piedra que un pedazo de oro, que para él toda entidad viviente es la misma cosa, o sea, no ve diferencia entre un perro, entre un hombre, entre un sacerdote o entre un ladrón. Él simplemente ve entidades vivientes, espirituales, pasando por diferentes condiciones de vida material. Entonces para él, para su visión, no hay esta cosa de amigo o enemigo. O sea, él los trata de la misma manera. Él los trata como entidades vivientes espirituales que están enredadas en un determinado personaje material que está ocupándose desde un determinado tipo de cuerpo y está siendo arrastrado por los instintos de ese cuerpo, está siendo arrastrado por la naturaleza de ese cuerpo. Él los trata así. Esto no quiere decir que él simplemente está de la misma manera o se comporta de la misma manera frente a cualquier persona. Él sigue determinados tipos de comportamiento movido por la inteligencia. Él sabe cuándo ser de una forma y cuándo ser de otra. Pero ese comportamiento es un comportamiento de inteligencia. Pero en su fondo, en su visión y en su comprensión, él ve a todos de la misma manera. O sea, los ve a todos como almas espirituales. Pero en su comportamiento externo, él puede marcar diferencias de comportamiento, pero solo externo. Por ejemplo, en el campo de batalla, Arjuna no iba a tratar de la misma manera a aquellos que estaban en su ejército que a los que estaban en el otro ejército. Sin embargo, para su visión, en ambos ejércitos no habían soldados, habían simplemente almas espirituales que estaban simplemente confundidas de diferentes maneras. Pero en su conducta externa, él tenía que tratar de manera diferente, pero solo externamente. Pero en su comprensión no había diferencia, no había tal cosa como amigos y enemigos, simplemente almas espirituales ocupando un papel determinado en esa obra de teatro llamada la batalla de Kurukshetra, o sea, ese momento de la existencia. Por ejemplo, eso pasa con una madre o un padre, un alma elevada. Por ejemplo, el Bhaktivinoda Thakur, el padre del maestro espiritual de Srila Prabhupada, era un gran devoto, pero también un gran conocedor de la cultura védica. Era magistrado en la corte allá en la India, tenía familia, esposa, hijos, y mantenía su vida devocional 100%, un alma perfectamente iluminada. Entonces él, como padre, tenía que cumplir con su deber. Él tenía que demostrar autoridad, ser responsable, educar a sus hijos, ser severo cuando había que ser severo, ser más tranquilo cuando había que ser más tranquilo o bondadoso. O sea, él tenía que transitar por diferentes actitudes, pero aún así, él en el fondo sabía que eso de mi hijo es una ilusión. O sea, realmente no tiene hijo, el alma espiritual no tiene hijo. Él sabía que lo que había ahí eran entidades vivientes espirituales que estaban encarnadas en un cuerpo material que había salido, se había formado dentro del vientre de una mujer, pero en el fondo dentro son entidades vivientes espirituales. Pero en este momento, en ese episodio de su vida y de la vida de esas criaturas, se estaban comportando o asumiendo el papel de padre e hijos. Por tanto, él tenía que actuar como padre.
pero no podía perder de perspectiva que en verdad no era padre de esa criatura. En verdad era simplemente un alma más, pero esas criaturas lo tenían como padre y él tenía por tanto el deber de asumir el papel, el rol de padre responsable. O sea, el personaje de padre, pero sin olvidar la verdadera naturaleza del actor. O sea, eso es iluminación. Usted sabe 100% que es el actor, pero usted decide voluntariamente, por inteligencia y por sabiduría, actuar de determinada manera, o sea, en determinado tipo de personaje. Entonces continúa diciendo, y que ha renunciado a todas las actividades materiales. Esto es malinterpretado. Muchas veces las personas piensan, bueno, esto significa que no hace nada, deja de hacer actividad, se queda en silencio durante los años que le queda de vida, se queda tranquilo sin trabajar, sin hacer nada, viviendo, no sé, en algún lugar por ahí o yendo de mendigo de lugar en lugar para que le den esto, le den aquello. No, esto significa realmente que ya todas las actividades que él realiza son actividades espirituales. Y vamos a recordar que la clasificación de que una actividad sea espiritual o material no significa el tipo de actividad, sino significa la conciencia bajo la cual esté desarrollando la persona esa actividad. O sea, cuando se dice que ha renunciado a todas las actividades materiales, significa que en esa persona ya no hay ningún vestigio de conciencia material. Su mente está ubicada completamente en la realidad de él como sirviente del Señor. Puede que viva en su casa con su familia, puede que sea un funcionario de la ley, puede que sea médico, maestro, obrero, operario, lo que sea, pero en ese lo que sea, él está constantemente pensando y amando a Dios y por tanto está tratando de dedicar sus actitudes, sus habilidades, su conocimiento a propagar un mensaje, o sea, un estilo de vida que haga ver al mundo que hay una forma diferente de existir, la forma de vida espiritual o la forma de vivir en conciencia de Dios. Por tanto, las actividades que él realiza las convierte en actividades espirituales. Ya él no realiza ninguna actividad material, aunque aparentemente su cuerpo está realizando actividades materiales, esas actividades están cargadas de fuerza espiritual y de significado espiritual. Así que se puede decir que esa persona ha renunciado a todas las actividades materiales. Ya no existe actividad material en su vida. Eso es lo que significa renunciar a las actividades materiales. Uno podría decir en su ingenuidad, bueno, perfecto, estoy en un camino espiritual, así que ahora voy a dejar de trabajar, voy a renunciar a todo eso, no importa, deja que los hijos se mueran de hambre, no importa, lo más importante es el espíritu, así que yo voy a... Eso es una ignorancia, ¿verdad? Eso no significa dejar las actividades materiales, eso significa ignorancia. Dejar actividades materiales significa cambio de conciencia, es transitar de la conciencia material progresivamente y de manera natural a la conciencia espiritual. Y desde esa conciencia espiritual, entonces desarrollar todas las actividades que sean necesarias desarrollar según el papel que te está tocando en este mundo material. Los versos terminan de la siguiente manera. Una persona que es así se dice que ha trascendido las modalidades de la naturaleza material. O sea, una persona que tiene estas cualidades y se comporta de esta manera, entonces se dice que ya se encuentra más allá de las modalidades de la naturaleza material. Arjuna le había hecho una tercera pregunta, le había dicho, ¿y cómo es que esa persona ha logrado eso? O sea, ¿cómo es que una persona puede trascender la influencia de las modalidades de la naturaleza material? Entonces Krishna en el verso 26 le responde a esa tercera pregunta diciendo, aquel que se dedica por entero al servicio devocional, que es firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano del Brahman, o sea, del espíritu. Y ahí al principio de ese verso está el método que Krishna afirma. Aquel que se dedica por entero al servicio devocional, Bhakti. Transformar tu vida en una vida
de servicio devocional, transformar tus actividades en actividades de servicio devocional, transformar las actividades de la mente en actividades devocional, transformar las actividades de la inteligencia, del cuerpo, de los sentidos en actividades devocionales. ¿Qué son actividades de servicio devocional? Actividades realizadas de manera consciente y favorable para el agrado del Señor Supremo. O sea, cuando lo que te mueve en esas actividades es agradar al Señor Supremo, entonces eso es servicio devocional. Cuando esas actividades están relacionadas de alguna manera con el Señor Supremo, o sea, te ayudan a recordar, a glorificar, a hablar, a escuchar, a servir, a adorar, a lo que sea, pero al Señor Supremo, entonces esas actividades son servicio devocional. Y solamente a través de la práctica progresiva de ese servicio devocional con una guía apropiada es que uno puede de manera natural ir adquiriendo la verdadera comprensión de qué significa conocimiento. Solamente así uno puede comprenderse como entidad viviente espiritual, solo así uno puede comprender qué es el mundo material, solo así uno puede comprender qué son las modalidades de la naturaleza material, solo así uno puede comprender qué es en verdad en el Señor, puede comprender su dimensión como personalidad suprema, o sea, como persona con la cual se puede establecer un vínculo amoroso. Entonces el servicio devocional, Krishna lo muestra como la única manera de trascender la influencia de las modalidades de la naturaleza material. Una persona podría decir, pero bueno, hay otros caminos, ¿verdad? Hay otros caminos para yo comprender que soy espíritu, hay otros caminos para yo conocer a Dios, hay otros caminos para ir avanzando en el conocimiento. Evidentemente sí, claro, hay otros caminos, pero esos caminos no llegan hasta el final sin el servicio devocional, porque todos esos caminos, más tarde o más temprano, en su madurez, te llevan a una sola conclusión, a la conclusión de que lo único que vale la pena es entregarse al amor por el Señor Supremo. Si usted no llega a esa conclusión, entonces usted no ha terminado el camino, y cuando llega a esa conclusión, entonces, ¿a dónde llegó? Llegó al Bhakti. Llegó a la conclusión de servicio devocional, entonces allí ya usted se establece y comienza entonces su vida de entrega y refugio total a los pies del Señor en una actitud de servicio consciente, amoroso y favorable. Entonces, a partir de ese momento, todas las cualidades, actitudes y señales que se presentan en una persona que ha alcanzado el estado de conciencia de Krishna van a empezar a presentarse progresivamente en usted. Ese es el método. Sin servicio devocional no se puede completar el camino de la autorrealización. Sin servicio devocional no se puede completar el camino de la vida espiritual. Sin servicio devocional no se puede uno establecer de manera firme y eterna a los pies del Señor. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la paz, la quietud, la esperanza esté con nosotros y que a donde quiera que vayamos seamos faros de paz, faros de armonía, faros de conocimiento, faros de amor, faros de entrega, de misericordia, de compasión y sobre todo faros de un deseo ardiente por comprender cada vez más cómo podemos entregarnos de manera completa a los pies de nuestro Señor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna